Bueno, ya es hora de comenzar. Así que vamos a comenzar con oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más y qué gran tesoro es, para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como siempre, a mí me gusta comenzar con la pregunta en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Había alguna confusión con respecto a eso el martes? A ver si esto se ha aclarado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? Diosnel, ¿quiere opinar? Y buena relación con Dios es a través de la promesa de Dios y la fe de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz por nosotros para salvar. Recordemos que Dios es santo y Él no puede aceptar nada que sea imperfecto. ¿Nuestra fe es perfecta? Diosnel, ¿nuestra fe es perfecta? La fe de Dios es perfecta. La fe que tenemos de Dios es perfecta. Pero nosotros humanos Bueno, no es perfecto. una fe perfecta sería una que nunca jamás duda y que sería tan fuerte que nunca uno comete pecados. ¿Tenemos tal fe perfecta? Es Dios quien nos da la fe, es verdad, pero necesitamos entender que nuestra fe no es perfecta. Hola, Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo Y está? buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Ok, Y buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. gracias. Amén. Entonces, recuerda lo que habíamos dicho el martes, en qué se basa nuestra relación con Dios. Se basa en algo en nosotros, siendo todo en nosotros imperfecto y Dios siendo santo no puede aceptar nada imperfecto para dar su favor en base a eso. Para ahorrar tiempo, voy a recordar. Entonces, nuestra relación con Dios se basa completamente en lo que Jesús, el Salvador, el que Dios envió para reconciliarnos con Él, se basa en lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando vino a esta tierra, hizo dos cosas para establecer una buena relación con Dios para todos nosotros. Primero, obedeció Él toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto, puesto que no habíamos obedecido la ley nosotros y merecíamos la condenación. En segundo lugar, Él pagó el castigo que hemos merecido por el hecho de que tanto nuestra fe como todo en nosotros es imperfecto. Eso merece el castigo de Dios, su ira, no su favor. Pero Él lo pagó. Entonces, por eso tenemos una buena relación con Dios. Ahora, en cuanto a la fe no causa la relación con Dios, no es la base de nuestra relación con Dios. El papel de la fe es nada más recibir personalmente el beneficio de lo que Jesús hizo al ganar nuestra relación con Dios. O sea, recibimos el beneficio de la relación ya ganada, de la reconciliación ya hecha, por medio de la fe obrada por el Espíritu Santo. Pero la fe no es la base de la relación, porque nuestra fe es imperfecta. Y aunque imperfecta, sí recibe, mientras la confianza esté en Cristo, sí recibe el beneficio de la reconciliación con Dios. ¿Entendido? Diosnel, ¿entendió? Entonces, sí, la fe es muy importante, pero es una mano que recibe, no es lo que da la buena relación con Dios o causa o es la base. Bienvenido, Edinson. Pastor, el sistema señal, lo que sale todo recortado, no se copió bien. ¿No escuchó? ¿No están escuchándome? Pues aquí dice Sí, que... muy buenas noches, Dios les bendiga. Bien, Qué bueno gracias. poder estar esta noche con ustedes. ¿Me están escuchando?
Yo sé. Ok. Puede ser que algunos no. Ok. Bueno, espero que hayan escuchado. Si no, estoy grabando esta sesión, entonces al final voy a darles el enlace y puede volver a escuchar y escuchará mi comentario ahí. Preguntas sobre esto en cuanto a nuestra relación con Dios, que es totalmente por obra de Cristo, no es por nada en nosotros. La fe que tenemos es para recibir el beneficio de lo que Jesús hizo, no es para ganar nuestra relación con Dios. Bien, si no hay preguntas sobre eso, entonces vamos ya a ver el video que va a ser la base de nuestro estudio en el día de hoy. Y a propósito, la última vez habíamos recibido algunas preguntas y comentarios y la clase duró más del tiempo. Y hay algunos estudiantes que viven en Argentina y ellos comienzan a las 10 de la noche y terminan a las 11 y hemos recibido una petición de que no vayamos más allá de la hora indicada. Entonces voy a pedir que si hay preguntas, vamos a reservar las preguntas hasta el final u otros comentarios, lo mismo. ¿Está bien? Bienvenido, Federico, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy bien. Entonces, también bienvenido a Andrés de Chile. Está con nosotros por primera vez hoy. Ahí está Kevin también. Saludos, pastor. Saludos. Bienvenido. Bueno, entonces voy a parar esto y vamos a ir al video. Voy a también poner a todos en mudo para que no escuchemos ruidos de fondo. Ahora sí. Ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestra clase en video. En la última clase consideramos la Trinidad y específicamente a Dios el Padre y el papel que Él juega en nuestra salvación y en nuestras vidas. Hoy comenzamos la primera de 3 lecciones sobre Dios el Hijo, Jesucristo. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a alguien? La verdad es que uno tiene que pasar tiempo con una persona para conocerle de verdad. Entonces, hagamos eso con Jesús. Y después hablaremos sobre algunos aspectos esenciales de su carácter como nuestro Salvador. El siguiente relato proviene de Juan, el capítulo 11. Uno de los amigos de Jesús, el cual se llama Lázaro, se enfermó. Él y sus hermanas, María y Marta, vivían en un pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén. Y sabiendo que Jesús podía sanar a su hermano, le enviaron un mensaje diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Sin embargo, por razones propias, Jesús esperó y no fue inmediatamente para ayudar a Lázaro. Cuando por fin llegó, Lázaro ya había muerto y había pasado 4 días desde que lo enterraron. Entonces Marta fue a encontrarse con Jesús, el cual estaba llegando, y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pides a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Un poco más tarde, María se encuentra con Jesús. Y cuando Jesús la vio llorar y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se sintió profundamente conmovido. ¿Dónde le pusieron?, preguntó Jesús. Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró.
Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Más tarde, Jesús, una vez más profundamente conmovido, llegó a la tumba. Era una cueva con una piedra tendida en la entrada. Y Jesús les dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y después de orar, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Pues vemos el corazón de Jesús en esta historia. Amor, preocupación, dolor, lágrimas. Jesús lo experimentó todo. Esta historia resalta 2 aspectos importantes de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Primero vemos que es completamente humano. Lo vemos en sus lágrimas. Primero de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Gálatas 4:4 nos dice que Jesús nació de la Virgen María para estar sujeto a la ley de Dios como ser humano. Nuestra salvación depende de que Jesús sea completamente humano, porque si no lo fuera, no podría haber sido nuestro sustituto. Es decir, no podría haber vivido y muerto en nuestro lugar si Él no fuera nuestro hermano en la humanidad. Pero no solo vemos la humanidad de Jesús en este relato, sino también su divinidad. O sea, levantó a Lázaro de la muerte. Además de eso, Jesús hizo muchos otros milagros durante su ministerio que comprueban que Él es Dios Todopoderoso. ¿Quiere más evidencia? La Biblia también le da a Jesús nombres divinos como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el Mesías, que significa el ungido o el escogido de Dios. Además, Jesús tiene atributos que solo Dios tiene. Por ejemplo, en sus milagros vemos su poder divino. También dice la Biblia que Él sabe todas las cosas y que es inmutable. Es decir, que Él nunca cambia. Finalmente, la Biblia nos dice que solo debemos adorar a Jesús como el único y verdadero Dios. La evidencia de las Escrituras deja en claro que Jesús es completamente humano y completamente Dios, lo cual es esencial para nuestra salvación. Si Jesús no fuera completamente humano, no sería nuestro sustituto. Y si Él no fuera completamente Dios, su obra no hubiera contado para todas las personas, como lo afirma el Salmo 49. Ninguno de ellos, es decir, de los seres humanos, puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será suficiente. Un simple ser humano no puede pagar los pecados del mundo y ofrecer su perfección en lugar de nuestra imperfección. Solo Dios puede hacerlo. Y lo bueno es que sí, lo hizo. Una nota final. ¿Murió Dios en la cruz? Esa es una pregunta complicada, porque Dios no puede morir, ¿verdad? En este caso hay que dejar de lado nuestra razón humana y simplemente aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, y esas 2 naturalezas no pueden ser separadas. Lo que le sucede a uno, le sucede al otro. Jesús murió, y dado que Jesús es Dios, Dios murió en la cruz. Aunque no sería correcto decir que Dios el Padre murió, que Dios el Espíritu Santo murió. Esto va más allá de la comprensión humana, pero nos da un gran consuelo. En Hechos 20:28, Pablo dio una exhortación final a los líderes de Éfeso. Cuiden de la iglesia de Dios, que Él ganó por su propia sangre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
murió por usted. Usted es tan precioso para Él que Él derramó su sangre en lugar de usted. Bueno, gracias por acompañarme en el video de hoy. Durante la clase en video, usted ahora tendrá la oportunidad de aclarar cualquier duda o pregunta que tenga. Que Dios te bendiga en su clase en vivo. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. Voy a volver al PowerPoint. Mientras tanto, ¿alguna pregunta que alguien tenga con respecto al contenido del video? Si no, vamos a ir a las preguntas preparadas para esta lección. Primera pregunta. ¿Qué partes de Juan 11, esa es la historia de la resurrección de Lázaro de parte de Jesús, qué parte de la historia muestran la humanidad de Jesús? ¿Qué piensan? Pues cuando lloró al enterarse de que su amigo había muerto, Muy bien, sufrió, sintió el dolor. muy bien. ¿Alguien más? Bueno, obviamente está el hecho de que haya llorado, pero en un sentido más amplio se puede decir que al llorar se ve que Cristo ahí tiene sentimientos, que es algo obviamente que se espera de cualquier ser humano, ¿no? Ajá, A eso emociones. claro, que tiene sentimientos, o Como sea, humano. Muy bien. nadie, me refiero a que nadie bueno, o sea, no esperaríamos de nadie bueno que ante la muerte de alguien cercano no sufriera, por ejemplo. Muy bien, buen punto. También lo vemos interactuar con otros como lo haría cualquier ser humano, sus conversaciones, viajar de un lugar a otro, etcétera, todo relacionado con lo que hace un ser humano. Muy bien. Próxima. ¿Qué parte de este capítulo de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús? ¿Alguien? Bienvenida a Eufresia y también a Abel. Cuando resucita Gracias, a pastor. Lázaro. Buenas noches. ¿Cómo? Cuando resucita a Lázaro. Ay, sí, claro. Ese milagro de resucitar a Lázaro. También en su ministerio hizo otros muchos milagros. Y además de esos, en este capítulo, versículos 25 y 26, hasta dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá. Eso es posible solo siendo verdadero Dios. Bien, próxima pregunta. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? ¿Alguien recuerda del video? Sí. Podemos decir que Dios murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, ¿cierto? Ajá. Pero hay algo. Si Dios es eterno, ¿cómo murió en la cruz? Murió en la persona de Jesús. ¿Murió Dios el Padre en la cruz? Sí. Sí, pero por las dos naturalezas, porque Sí, correcto. podemos decir que las dos naturalezas no se desligan en ningún momento y murió como humano, pero también como Dios. Sí, porque no se puede separar su naturaleza divina de la humana. Todo lo que pasa, una de las naturalezas pasa a la otra. Entonces, al morir su humanidad, Él murió y Él también es Dios. En ese sentido, Dios murió. Pero sería un error decir, como ha indicado el video, que Dios el Padre murió en la cruz o Dios el Espíritu Santo murió en la cruz. Y eso simplemente aumenta el gran misterio que hay en
la Santa Trinidad. Pero son cosas que Dios mismo en la Escritura nos dice. Entonces, lo que Él quiere es que sometamos nuestro razonamiento a lo que la palabra claramente indica ahí. ¿Está bien? Eh, muy bien. Profesor, Sí, entonces Jesucristo muere como Dios, Jesucristo muere como hombre. ajá. Estoy en lo correcto. Muere, es mejor decir, muere como Dios hombre, una persona, una sola persona, no dos personas, sino una sola persona Ya. que es Dios hombre. Sí. Entonces Dios muere como hombre y como Dios. ¿No es verdad? Jesucristo. Bueno, Jesús muere como hombre y como Dios. Es mejor decirlo de esa manera. Ya, pero el significado, lo que quiero decir es eso precisamente, ¿no es verdad? Así no se separa, pero Jesucristo muere como hombre y como Dios. Sí, muy bien. En una sola persona. ¿Está bien? Sí. O Bien. Dios encarnado, tal vez sería una mejor expresión. Se puede usar también. Pero ahora, desde su encarnación, ya siempre es Dios y hombre. Entonces, todo lo que hace desde su concepción lo hace tanto como Dios como hombre. Obviamente, sí, es el Dios encarnado, ya todo lo que le pasa, todo lo que hace y le sucede a él es eh, al Dios hombre. Muy bien. Ya vamos a desarrollar un poco más los puntos principales de esta lección. Que a propósito, vamos a, como he dicho, y algunos no estaban, vamos a dejar la mayormente las preguntas al respecto para el final, si hay tiempo. Y también pueden hacer preguntas en el grupo de WhatsApp si algo no quedó claro. Pero si hay tiempo al final, cualquier pregunta en ese momento se puede hacer. Bien. Toda la Biblia es lo que llamamos cristocéntrica. Ese término significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría. Nosotros en la era del Nuevo Testamento miramos hacia el pasado, a la salvación que Jesús ya logró. Ya que Cristo es la figura histórica más importante de la Biblia, vamos a pasar algunas lecciones examinándolo a Él y su obra en detalle. Jesús es el fundamento de la iglesia y sobre Él todo está construido. En Mateo 16, Pedro confesó esta verdad fundamental y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Ahora, es importante saber que Jesús no estaba poniendo a Pedro como el Papa con esta declaración. En cambio, estaba hablando de la verdad fundamental que Pedro acababa de confesar, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Cristo. La llegada de Jesús en la Navidad fue el punto de división en la historia. Incluso la forma secular de contar los años en la sociedad occidental utiliza la fecha aproximada del nacimiento de Jesús como punto de partida. Contamos años antes de Cristo y después de Cristo. Jesús es nuestra esperanza eterna, como confiesa Mateo 1:21. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, ya vamos a ir a las preguntas de aplicación de todo lo que hemos visto y estudiado hasta este momento. La primera, ¿por qué necesitamos un Salvador? Y vamos a
agregar algunas otras preguntas para ayudarnos con respecto a esto. Vamos a ver, por ejemplo, este versículo de Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué necesitamos un Salvador según este versículo? Porque todos somos pecadores, ¿no? ¿Y por qué todos somos pecadores? ¿Cuándo comenzó el Allí lo pecado? dice. ¿Cuándo comenzamos cada uno a ser pecadores? ¿Desde qué momento en nuestra vida? El pecado original, la desobediencia inicial. No, antes de eso. ¿Cuándo es que comenzamos a ser pecadores? Cada uno de nosotros, cada ser humano. Miren el versículo 3, voy a repetir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, está hablando ahí de Adán, y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuándo es que ha pasado el pecado de Adán a nosotros en nuestra vida? Hay un solo momento posible. Al nacer. Antes de eso. Claro, sí. ¿Desde cuándo? Desde que somos concebidos. Exactamente. Desde que se inicia nuestra vida, ya somos pecadores, porque es en ese instante que el pecado de nuestros pecados, padres inmediatos, nuestro padre y madre, han pasado a nosotros. Y claro, ellos son portadores del pecado de sus antepasados y así sucesivamente hasta llegar a Adán. Desde Adán ha pasado a todos los seres humanos y pasa en el momento de la concepción. Desde ese momento, como David también confesó en Salmo 51, desde la concepción soy pecador, ha dicho, y eso aplica a todos nosotros. Es por eso, aun si no hubiéramos cometido ningún pecado, aún así necesitaríamos un Salvador porque somos pecaminosos. Claro que ese pecado original nos lleva a cometer ya los pecados que vamos a cometer, porque el viejo Adán tiene ese deseo y tiene un impulso para cometer pecados, para hacer todo contrario a la voluntad contra la voluntad de Dios. Bien, próxima pregunta. Entonces, necesitamos ser salvos porque desde el inicio, y por eso también podemos decir que, y eso es un poco controversial en muchas iglesias, pero también los bebés necesitan ser salvados porque son pecadores. Y por eso necesitan el bautismo, que es un medio que Dios usa para conferirles la fe y por medio de la fe la salvación, el perdón de sus pecados. Bien, ¿quién tentó a Adán y Eva? Eso es Satanás. Satanás. Muy bien. Ahora vamos a varios con respecto a, bueno, ya hicimos ese. ¿Quién es el diablo? Y vamos a leer estos para tener la respuesta a la pregunta. Primera, segunda Pedro 2:4. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y Judas 6 dice casi lo mismo. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Entonces, en base a estos dos versículos, ¿quién es el diablo? Un ángel de maldad. Originalmente era un ángel santo, pero cayó en pecado y fue echado del cielo por su pecado. Y ha llegado a ser el peor enemigo de Dios y también el peor enemigo de todos nosotros. Es por eso también que necesitamos un Salvador, porque Satanás va tentando a todos nosotros
Y por sus tentaciones muchas veces caemos en pecado si nada más es con nuestra mente, nuestros pensamientos, las inclinaciones, deseos que tenemos, etc. Con todo eso, Satanás trabaja y ha tenido mucho éxito en todo ser humano. Por eso también necesitamos un Salvador. Bien, vamos a otro punto con respecto a por qué necesitamos un Salvador. Es la pregunta, ¿podemos salvarnos por nosotros mismos? Si lee ese versículo, puede ver la respuesta. Creo que no. Dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay, mira cuántas veces dicen, no hay. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro, etcétera, etcétera. Entonces, este versículo deja muy en claro que no podemos salvarnos por nosotros mismos porque somos absolutamente pecadores. Y con un solo pecado, Dios mira como habiendo quebrantado todos los mandamientos de su voluntad y su ley. Por eso concluimos y es mejor que estemos dispuestos a confesar que somos completamente pecadores todos nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Entonces, ¿con qué vamos a ganar la salvación nosotros mismos? ¿Con qué cosa buena? Si no existe, si no hay nada bueno en nosotros. Obviamente, imposible. No hay ni uno solo. Y eso se repite vez tras vez. No hay. 5 veces. Eso se ha repetido. Y el otro, que quiere decir nadie, ni uno solo, ni siquiera uno. Eso también se repite. Eso nos descarta de la fórmula de la salvación, de lo que se puede usar para tener la salvación o el favor de Dios. Y por eso dijimos al inicio, ¿en qué se basa nuestra relación con Dios? No en nada en nosotros, porque todo en nosotros es imperfecto. Y hasta Isaías en su capítulo 64 dice, aun en cuanto a cristianos, aun nuestras justicias como cristianos, es trapo de inmundicia. Es mejor reconocerlo y así no pensar que algo en nosotros, aun como cristianos, puede darnos una buena relación con Dios y rectificar, corregir el estado pecaminoso y mereciendo la ira de Dios y la condenación en la cual todos somos concebidos y nacemos. ¿Entendido? Muy bien, en el video se ha hecho claro que Jesús es tanto Dios como hombre. Y hemos visto en Juan capítulo 8 pruebas de esas dos naturalezas de parte de Jesús y que son necesarias para nuestra salvación. Ahora vamos a seguir adelante con eso de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. ¿Cuáles son algunos de los nombres que tiene Jesús que prueban su divinidad? ¿Alguien recuerda unos que fueron mencionados en el video? Emmanuel, Dios con Emmanuel, nosotros. muy importante, porque ahí ese Mesías. mismo nombre significa que es Dios y con nosotros viviendo. ¿Alguien más? Mesías. ¿No escuché? Mesías. Su nombre Mesías, correctamente, que en el Nuevo Testamento se traduce Cristo. Eso es su oficio de Salvador. Y claro, para ser Salvador tenía que ser tanto hombre como Dios. Bien, ¿alguien más? Citar versículos como Romanos 9:5, que dice que Cristo, el cual es Dios. Primera de Juan 5:20. Hablando de Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
ese título, Hijo de Dios, sí, también está siempre hablando de su divinidad. Cuando dice hijo de hombre, claramente eso está hablando de su naturaleza humana. Bien, ¿cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? Atributo es una característica que tiene. ¿Qué características o atributos tiene Él que demuestran que Él es Dios? Es eterno, Eterno. Muy bien. poderoso, omnipresente, Muy Lo sabe omnisciente. todo. Laura, sí, ¿qué? Lo sabe todo. Sabe todo, omnisciente. Sí, todos esos atributos tiene Jesús. Por ejemplo, su eternidad de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También en Juan 1:2, el verbo estaba en el principio con Dios. El verbo, ahí ese versículo mismo dice, y el verbo era Dios. Muy bien. Mesías. Mesías, eso ya se ha dicho, sí, que Perdón. significa Cristo es su oficio y necesita ser Dios para llevar a cabo el oficio de Mesías, que es el de salvar a todo el mundo. Si hubiera sido meramente hombre, como Mesías, solo habría podido vivir una vida santa por sí mismo, como los ángeles, son santos, pero su vida santa no puede aplicarse a otros. Y también habría podido morir, pero no habría podido morir por todos los pecados de todo el mundo. Para cumplir ese oficio de Mesías, elegido de parte de Dios para llevar a cabo esa obra redentora, tuvo que ser verdadero Dios. Sí, por eso. Entonces, Mesías realmente no es un atributo, pero es un oficio que tiene. Eso está hablando de su trabajo, su obra redentora. Pero bien, en cuanto al poder, Mateo 28:18, toda autoridad o poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Eso indica que es todopoderoso. Judas le dijo a Jesús, Señor, Pedro dijo a Jesús, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo, entonces ahí está su omnisciencia. Bien, ¿cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? Y muestra el milagro que a través del Padre Eterno, Muy bien, son los milagros que ha hecho. Su resurrección. Su propia resurrección es prueba de su divinidad. ¿Algo más? Da también cumplimiento de lo que está escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. Muy bien, todo su cumplimiento de lo que significa que es el que ha cumplido las profecías. Eso también es muy importante para identificarlo como el Mesías, el Salvador del mundo. Como dice Juan 20:31, pero estas cosas, las que están escritos en el libro del Evangelio de Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Y su propio testimonio, él dice que él y el Padre son uno solo. Sí, también en cuanto a su esencia divina son uno. En cuanto a su persona, es persona diferente al Padre, pero en su divinidad es uno con el Padre. Y eso es también un misterio, cómo puede ser distinto y separado y al mismo tiempo tener la misma esencia. La mente humana no lo puede entender, pero así dice la Biblia. Bien, buen punto. Bien, En vamos a ir varias a... partes del profesor, ¿Sí? en varias partes de la Biblia, eh, perdón, de los evangelios, Jesucristo también dice que él es Dios.
Pues la Biblia dice que es Dios. Él dice que es el Mesías. Él reconoce ante la mujer junto al pozo, la samaritana, que él dice, el Cristo va a venir, el Mesías, y él dice, yo soy. Es en un sentido estar diciendo que él mismo es Dios. Cada vez, pero mayormente se identifica como hijo de hombre. Eso está hablando lo nuevo y lo distinto, porque desde siempre había sido hijo de Dios. Pero lo distinto y lo maravilloso y el enfoque de él muchas veces era en su humanidad. Había llegado a ser como nosotros y le complacía mucho ese hecho. Entonces se identificó mayormente como hijo del hombre. Son otros, sus apóstoles, los que más bien llaman hijo de Dios, como Pedro en esa confesión en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Marta, en la historia de hoy, sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, mayormente son otros que lo llaman Dios. Tomás en el aposento, Dios, Señor mío y Dios mío. Pero no son muchas veces que, excepto que entendemos que cuando él da a entender que es el Mesías, que está reclamando ser Dios. Quizás lo más claro es cuando dijo en su juicio en el Sanedrín, y verás al Hijo de Dios descender del nube en toda su gloria. Entonces, ahí sí estaba reclamando ser Dios frente a ellos. Las otras veces, pero no es tan claro, no es tan específicos. Cada vez que él dice, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, ahí sí está reclamando ser Jehová. La palabra, el nombre Jehová significa eso, yo soy. Y ellos lo sabían y por eso sabían que estaban reclamando ser Dios, entonces querían matarlo por ese motivo. Entonces, esos son algunos instantes, pero no es tan claro como cuando otros le llaman Dios. Y la Biblia en los apóstoles, en los escritos, lo llaman Dios, como en Juan 1:1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es Juan dando testimonio de la divinidad de Jesús. Y citamos dos de San Pablo hablando de él como el verdadero Dios. Eso es lo que quería decir. Sí. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, ¿dónde llama la Biblia a Jesús un hombre? ¿Alguien? ¿Ejemplos? La samaritana, Bueno, ella solo vio en él un hombre, aunque no, tú eres un hombre. Bueno, pero hay algunos otros donde dice claramente que Jesús es hombre. Uno que usamos para refutar a los católicos que dicen que María es una mediadora. ¿Cuál versículo dice que hay un solo mediador? ¿Alguien recuerda? ¿Sabe ese versículo? hebreo, creo. Primera Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y un Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. debí ponerlo aquí. Ahí está. Ok. Otro. Romanos 1:3. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Y ahí también, así es, si hay uno de Hebreos 2:14, sí, como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Esos son algunos pasajes. Claro, todos los que he mencionado de parte de Jesús, cuando él habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Claro, todos esos muestran que él está identificándose como verdadero hombre con
nosotros. Próxima pregunta. ¿Qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús era real? Pero algunos dicen que en la cruz pues era una apariencia de cuerpo, pero que no era realmente un verdadero cuerpo humano. Entonces, ¿qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús era verdadero cuerpo humano, con carne humana? ¿Alguien recuerda? Algo que podemos saber de que era realmente humano porque nació de una mujer. Eso. ¿Quieres? Gálatas 4:4 dice que nació de una mujer. Adelante. Hubo una fecundación, hubo todo el proceso, ¿cierto? De gestación y nació de una mujer. Y tuvo, Lucas dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, cumplió el ciclo de crecer también. Sí, si no hubiera sido un cuerpo verdadero, no habría necesidad de crecer. Su cuerpo creció. Comenzó como niño y llegó a ser hombre con la altura que tenía. No sabemos qué. Y también se fortaleció tanto en su conocimiento como en su físico. Estaba creciendo. Y el Hebreos 2:14 que acabamos de leer anteriormente, dice también él era de carne y huesos. Eso claramente está indicando que tenía un verdadero cuerpo humano real, no ficticio, no solo con apariencia de cuerpo, sino que era realmente cuerpo, era ser humano. ¿Sí? Pastor, sabemos que como carne, como humano, sintió las necesidades que nosotros sentimos en nuestra carne. Claro. ¿Cierto? Sintió cansancio, muy bien, sintió hambre, sintió sueño, todas esas cosas. Sí, si no hubiera sido un cuerpo verdadero, no habría necesidad de comida, pero necesitaba comida para mantener su cuerpo. Ni de descanso, ni de agua, ni nada de eso. Sí, todo eso tenía necesidad como ser humano con cuerpo como todos nosotros lo tenemos. Buenos puntos. Ok, vamos a seguir con otra. ¿Qué cosas humanas normales hizo Jesús? Y ahí para ayudarnos están las respuestas esperadas. Juan 19:28, tuvo sed. Marco 4:38, durmió. Eso ya acaba de mencionar también Edinson, gracias. Tuvo hambre. Juan 4:6, se cansó. Todo eso, como todo ser humano. Se molestó. Bueno, pero no como él se molestó y eso es parte de sus emociones, pero en forma santa, no forma egoísta. El problema con nosotros cuando somos molestados y a veces en forma correcta, es bueno que seamos molestados cuando alguien predica falsa doctrina o cuando comete pecado contra otro, contra Dios. Si la molestia o si la ira es porque Dios ha quedado ofendido, es una ira o molestarse santo. El problema que con nosotros casi siempre está acompañado con algo de egoísmo. Somos molestados porque me ofende a mí. ¿Sí? En lugar de, pero eso está ofendiendo a Dios. Pero muchas veces el primer pensamiento es que eso me ha ofendido a mí. A mí no me agrada. Y eso es lo que daña la ira de nosotros cuando sucede. Pero la ira de Jesús, cuando echó los cambistas, era por celo de la casa de Dios, no era por algo personal en cuanto a él, sino que tuvo celo santo por las cosas de Dios y por la salvación que la gente necesitaba, por la palabra de Dios que necesitaban escuchar. Entonces, y también esa ira se va a manifestar en forma santa, obviamente en el día del juicio final, cuando dice a los de la izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno. Eso es ira, eso es odio hasta contra los que han rechazado su único camino de salvación que Dios en su gracia les ha dado.
Bien. Pero también Podría ser tenía también que esa emoción. el hecho de que pudo ser tentado. Ok, sí, tenía que Eso es- estar en este mundo bajo la ley para poder ser tentado. Muy bien, buen punto también. Era evidencia también de su humanidad, que resistió la tentación como sustituto de todos nosotros. Tuvo que ser Dios para hacer eso. Gracias a Dios que lo hizo. Y su resistir la tentación vale por mí, por ustedes, que muchas veces no resistimos perfectamente. Sí, podemos resistir el acto a veces de cometer algo, pero caemos muchas veces en malos pensamientos, deseos, actitudes, etc. Y todo eso es caídas en tentaciones. Pero Él resistió la tentación en todo sentido perfectamente por nosotros. Y eso es nuestra salida y la salvación que tenemos de eso. Entonces necesitaba ser tanto hombre para estar sometido a tentación, pero Dios para resistirla por todo el mundo, por todos nosotros. Bien, buenos puntos. Entonces, vamos a ver otro. Gálatas 4 y 5, para también ayudarnos a contestar por qué era necesario que Jesús fuese tanto de Dios verdadero como hombre verdadero. Sí, pero esta primera parte vamos a ver que va a necesitar ser tanto hombre como Dios. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, primero, ¿cómo muestra que era necesario que fuera verdadero Dios en este versículo? ¿Dios está sujeto a la ley? ¿O es Señor de la ley? Es el que da la ley. Es el... ¿Dios está bajo los mandamientos, bajo la ley? Según este verso dice que está sujeto, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Jesús, sí, eso es. A los que estaban sujetos. Sí, para poder estar sujeto a la ley, tuvo que llegar a ser hombre, tuvo que nacer de una mujer. Entonces, Correcto. Dios en su esencia no está bajo la ley, sino es la autoridad sobre la ley, hace cumplir, da los castigos, etc. Entonces, tuvo que llegar a ser hombre para someterse a la ley, tanto las leyes ceremoniales, cívicas y sobre todo la ley moral. ¿Por qué tuvo que ser Dios en ese sentido, en su sometimiento a la ley? ¿Por qué tuvo que ser Dios para hacerlo bien? Es para el versículo 5 que dice, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Entonces, ¿cómo es eso? Para poder ser adoptado. Sí, eso es el fin. Pero, ¿por qué tuvo que ser Dios en estar bajo la ley y cumplirla? ¿Por qué tuvo que ser Dios? Eso mencionó el video. Hombre, porque Dios en su esencia no está. ¿Sí? Él cumple, obedece la ley para que nosotros podamos ver nuestro pecado, podríamos ser libres de la ley también. ¿De qué manera somos libres de la ley? Por el hecho de que Jesús se sometió a la ley. Porque él obedeció a la ley. Él obedeció, la cumplió para hacernos libres a nosotros. ¿Y cómo me beneficia a mí el hecho de que él obedeció la ley perfectamente? Y que nosotros ahora somos hijos de Dios, adoptados por medio. Sí, pero ¿cómo es que su sumisión a la ley lleva a ese fin? Mostrándonos el pecado que hay en nosotros. Eso sí, bueno, no es el cumplimiento de Jesús de la ley que muestra eso, es la ley misma. Cuando comparamos nuestra vida con lo que la ley dice, vemos que no la hemos cumplido. Pero ¿cómo es que el cumplimiento de la ley de parte de Jesús nos beneficia a nosotros?
porque lo sustituye ¿Cuál por fue? nosotros. Sí, ok. Su Necesitamos una ayuda. no solo ayuda, lo hizo por nosotros. Él obedeció la ley en nuestro lugar, como nuestro sustituto. ¿Sí? Y al cumplir la ley perfectamente toda su vida, al final de todo eso, entonces a los que creen en Él atribuye su obediencia de la ley a nosotros, para que Dios nos vea como personas que hemos cumplido la ley, aunque no lo hemos hecho en nuestros actos y pensamientos y obras, ¿sí? Pero aún así Dios nos ve como personas que tenemos cuenta ante Él llenas de buenas, de perfectas obras, porque Jesús las hizo por nosotros. Y claro, eso nos motiva ya a querer también obedecer la ley, pero por gratitud, no por necesidad, no por obligación, sino por gratitud. Entonces, ese es el propósito de su vida, de obediencia a la ley, de someterse a la ley, de resistir las tentaciones perfectamente. Todo lo estaba haciendo por nosotros como nuestro sustituto, como dice Romanos 5:19, por la obediencia de uno, eso es su obediencia a la ley, los muchos serán constituidos justos ante Dios, ¿sí? No es por nuestra obediencia, sino es por la de Él que Dios nos ve como justos. Entonces, tuvo que ser Dios para que su obediencia a la ley fuera válido para todos nosotros, ¿sí? Para que pudiera atribuir una sola vida de obediencia, pero pudo atribuirlo a todo el mundo. Y recibimos el beneficio, los que por obra del Espíritu Santo creemos en Él. Llamamos esto su obediencia activa. En su vida, Él estaba activamente obedeciendo la ley por nosotros. Lo que hizo en la cruz es su obediencia pasiva. Lo que estaba pasando a Él, lo que Dios le estaba haciendo a Él, lo que los demás estaban haciendo contra Él. Y Él pasivamente recibiendo todo ese castigo. Entonces, eso es la obediencia pasiva. Con eso pagó el castigo por los pecados. Con eso limpió nuestra cuenta de la maldad que hay en ella. Que aún nuestras justicias son trapo de inmundicia. Bueno, todo eso tuvo que ser limpiado. Entonces, en la cruz, Jesús toma toda la maldad, la consigna en su propia cuenta y Dios abre su libro de cuentas y encuentra todos esos pecados en la cuenta de su Hijo y lo castiga con su ira eterna, con el castigo del infierno, para librarnos a nosotros de ese castigo. Entonces, en su vida, Jesús suple lo positivo que faltaba, las buenas obras, la obediencia perfecta. Con su muerte, paga lo negativo que hay en nuestra cuenta, lo quita lo negativo, lo limpia de la maldad. ¿Sí han entendido? Y tuvo que ser tanto hombre como Dios. Hombre para poder estar sometido a la ley. Dios para que su sometimiento y obediencia a la ley fuera válido por todo el mundo. Si fuera nada más hombre, su obediencia habría valido para él. Y así como el ángel Gabriel o el arcángel Miguel, su obediencia perfecta, y su obediencia es perfecta, vale por ellos. ¿Sí? El de arcángel Miguel vale por él. Del ángel Gabriel vale por él, pero nada, no vale por nadie más. Pero el de Jesús tuvo que valer por todos los demás y tuvo que ser Dios para que valiera así. ¿Han entendido? También vamos a ver Hebreos 2:14. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. Entonces Jesús, ya el tiempo ha terminado, Jesús tuvo que ser humano para ser nuestro sustituto y poder morir por nosotros. Dios no puede morir en su esencia, entonces Jesús tuvo que llegar a ser humano para poder morir y así sufrir el castigo que hemos merecido todos nosotros. Y también un versículo más, ya terminamos. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano ni dar nada a Dios a cambio de su vida.
el rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Entonces, otra vez, Jesús tenía que ser verdadero Dios para que su trabajo contara para todas las personas. Y su trabajo era doble. O primero obedecer los mandamientos por todos y luego pagar el castigo por todos. Una simple persona que no sea Dios no puede obedecer la ley por otras personas ni morir por los pecados de todos. Por eso ha tenido que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, el tiempo ha terminado y no queremos abusar. Sé que algunos que ya es las 11. Entonces, vamos a terminar con oración, pero después si alguien quiere quedar y hacer alguna otra pregunta, puede, pero los que ya es hora de ir y hacer otra cosa van a poder hacerlo. Listo, vamos a terminar con oración. Querido Señor, gracias por enseñarnos en tu palabra quién eres, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, no obstante, un solo Dios en esencia, y que cada persona es completamente Dios, no una tercera parte. Y eso no entendemos, pero nos lo has enseñado en tu palabra. Y también ya estamos aprendiendo más sobre Jesús, que no solo es una persona, la segunda persona de la Trinidad, también algo más aplica a él. Él y solo su persona llegó a ser humano, tomó nuestra carne, vivió entre nosotros. Entonces, gracias también por mostrarnos esto. Y esto también tiene enseñanzas que son difíciles para nosotros. No es lógico que Jesús haya sido tanto Dios como hombre, como ser humano, y que a la vez sabía todo y no sabía, tenía que aprender. A la vez era todopoderoso y a la vez dependía de su madre. Nuestra mente no entiende nada de eso, pero te damos gracias que lo has manifestado en tu palabra, porque así sabemos que nuestra salvación sí se cumplió por esta persona, por el Hijo de Dios, que ya Jesús, que ha nacido de la Virgen y es uno de nosotros también, que como ser humano pudo sustituirnos, como Dios pudo hacerlo por todo el mundo. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Todo lo que hizo vale para mí y vale por ustedes también. Gracias, Señor. Entonces, aunque estas cosas son difíciles de entender, sin embargo, en forma sencilla y clara lo has enseñado y eso nos da seguridad de nuestra salvación. Por eso te lo agradecemos. Y pido, Señor, que por tu Espíritu nos lleves a creer y someternos a estas verdades de tu palabra, aun cuando nuestro razonamiento revela contra esto. Y luego, que nos motives por lo glorioso de esto para enseñar estas verdades a otros, para que también puedan estar seguros de su salvación, porque esa persona, Jesús, lo ha hecho perfectamente como Dios y como ser humano. Entonces, que esto nos motive también a contar a otros y participar en la obra de extender este mensaje salvador a otras personas. Entre más, mejor. Bueno, bendice a todos sus estudiantes en todo lo que hacen también y que puedan volver todos el próximo martes para continuar estas lecciones. También la próxima tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad, Jesús nuestro Salvador. Acompáñenos mientras tanto, Señor. En nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Bien, hasta aquí. Entonces ya hemos terminado la hora, pero si alguien, yo indiqué al principio que vamos a tratar de reservar las preguntas hasta el final. Si alguien en este momento tiene una pregunta que quiere quedarse un rato más para hacer la pregunta, puede hacerlo. Más que una pregunta, una acotación, Sí, si me está bien. permite. Referente al tema del pecado y ser pecadores, no sé si tal vez una analogía que se puede utilizar es el hecho de que
la gente suele creer que somos pecadores porque pecamos. Ajá. Sin embargo, lo que sucede es que pecamos porque somos pecadores o porque Muy, nuestra esencia es esa. sí, desde que el No, pecado entró en el mundo. claro, Esa parte es como una invasión, algo que ha invadido, pero ahora sí es parte de nuestra esencia humana, mejor dicen naturaleza. No es esencia, porque si fuera esencia tendría que seguir en el cielo, pero es parte de nuestra naturaleza humana mientras vivimos en esta vida, algo que se quitará cuando llegamos al cielo. Pero sí, su punto es válido, que pecamos porque somos pecadores con naturaleza pecaminosa en esta vida. Muy bien, claro. sí, correcto. Obviamente la gente que es de corte arminiana, por así decirlo, obviamente van a pensar distinto que de lo que nosotros acabamos de comentar, pero claro, el punto es que el pecado es fruto de de una condición, Condición, muy bien, no al revés, no al correcto. revés. Muy, No es muy que la buen punto. condición sea fruto del acto, sino que el acto, pecado, es fruto de la condición pecaminosa. Claro, muy bien, buen punto. Sí, ellos dicen que algo bueno en el mundo en el hombre, desde su concepción y en base a esa chispita de algo bueno, Dios los ha elegido. Pero eso es contrario a todo lo que la Biblia enseña, que habiendo nacido pecaminosos, todo es malo desde la perspectiva de Dios. Aun cuando algo parezca bueno a los seres humanos, Dios lo ve todo malo hasta que sea completamente perfecto. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Bueno, ¿No? punto. ¿Alguien más? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, listo. Eh, a ver, usted dijo que Dios puede odiar. Sí, claro. En su esencia odia. ¿Pero odia qué? Todo lo que es malo. El Tiene que. pecado. Sí, sí, todo menos que odio es algo de aceptación, ¿sí? Es tolerancia. Y si Dios tolerara, si aceptara, aprobara de alguna manera lo mal, Él sería malo, ¿sí? La definición de santo es, y la Biblia lo dice en varias partes, y llama a Jesús santo porque odia lo malo, ama lo bueno. Y claro, es de la definición de lo malo y bueno es definición de Dios, no del ser humano. Todo lo que es contra su voluntad es malo. Todo lo que está a favor de su voluntad y de acuerdo con su voluntad es bueno y santo. Ah, entonces, pero nuestro remedio es porque la Biblia dice en Salmo 5:5 que Dios aborrece a todos los que hacen maldad y eso somos nosotros. Hacemos maldad. Dios tiene que odiarnos, aborrecernos. Pero la solución es que, ¿qué pasó en la cruz? Ahí Jesús por nosotros sufrió el odio de Dios que era contra nosotros. Pero él recibió el golpe, él recibió la ira. Él estaba escuchando las palabras que él mismo va a pronunciar contra los en su lado izquierdo en el juicio. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Eso es lo que Jesús estaba escuchando de parte de su Padre cuando estaba en la cruz. Y esas son palabras de odio, de desprecio. Aléjate de mí, apártate de mí. Esas son palabras de odio. Entonces, sí, Dios odia, pero en una forma santa. Odia lo que es malo. En un sentido, es bueno para nosotros también odiar, por ejemplo, en nosotros, ese viejo Adán, esa tendencia de pecar. Despreciarlo. ¿Sí? Desear fuertemente que no fuera así, que no hubiera eso. ¿Sí? Y luchar contra. Sí, en ese sentido es bueno para nosotros también odiar, pero odiar lo malo. No lo que es la voluntad de Dios. ¿Eso ayuda? Abel. Sí, sí. Gracias, gracias, profesor. Complementando eso, es, por ejemplo, llevándolo a nuestra vida cotidiana, es lo que nosotros esperamos de un juez, por ejemplo. No esperamos que un juez, ante un delito independiente de su grado,
si es grave, menos grave, etcétera, se haga compasivo ante el delito, sino que precisamente que lo convierte en un buen juez, que ante un delito comprobado haya un castigo que se puede considerar como una muestra de odio, pero en el fondo es una muestra de justicia. Ajá. Claro, lo de odio y amor van juntos. De hecho, es por el odio de Dios contra los malos que también muestran su amor a nosotros. Por ejemplo, va a ser amor a nosotros con el día del juicio, con odio, aleja de su presencia a todos los malos. Ya nunca van a molestarnos más. Entonces, recibimos un beneficio de amor por su odio contra lo malo, ¿sí? Entonces, ahí están combinados, están relacionados su odio y su amor. ¿Me entiende? Muy bien. Le Bueno, hice sí. Profesor, le hice esta pregunta porque yo creí que había contradicción en el hecho de que el odio es pecado. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios peque? Bueno, Ese era mi pensamiento. Sí. Eso era mi pensamiento, ¿no? Pero usted lo ha aclarado ya. Bueno, Gracias. sí. El odio contra otros porque me ha molestado a mí, sí, eso es pecaminoso. Sí. Y hasta, mira lo que Dios ha hecho, puesto que desde la eternidad había el plan de salvación. Él hasta durante su tiempo de gracia, hasta ama a los que debería odiar, hasta a los incrédulos. Les da comida, ropa y todo eso. Todo eso es durante su tiempo de gracia. La obra de redentor de Cristo, que es para todos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, le permite dar dádivas de bondad también a los incrédulos hasta. Sí, pero es solo durante su tiempo de gracia. Entonces, al final de ese tiempo, si no por obra del Espíritu han acudido al Salvador, ahí sí va a caerles. Hay el muro de Jesús que bloquea el odio de Jesús, de Dios, se va a remover en el día del juicio. Y ahí, o sea, la oportunidad de que el escudo de Jesús contra esa ira esté vigente es durante el tiempo de gracia, o sea, la vida de cada persona. ¿Sí? Pastor, hay un texto bíblico que dice que Dios duró 40 años disgustado con el pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Duró qué? 40 años disgustado con el pueblo de Israel. Bueno, no solo 40 años, o sea, él les dio una disciplina, un tipo de castigo de amor, porque quería que por esa disciplina volvieran a él, siguieran con él, reconociendo su bondad de haberle sacado de Egipto. Pero esa disciplina sí duró 40 años. Y en ese tiempo, claro, todos que al final no llegaron a creer en su bondad, su misericordia y la salvación que tenía programado, murieron y fueron al infierno. Hasta la gran mayoría, Dios mismo los endureció porque persistieron en su propio endurecimiento, endureciéndose contra él. Y de hecho, solo dos, Josué y Caleb, fueron los únicos adultos que habían salido de Egipto que pudieron entrar en la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto, pero otra vez, la mayoría fueron al infierno porque ellos mismos rehusaron creer en la misericordia de Dios que Él había manifestado ampliamente. Entonces, no sé, o sea, duraron 40 años en el desierto y eso era castigo porque en el monte frente al monte, primero, después de un año habían llegado al Canaán y rehusaron entrar. Entonces Dios, ok, si no quieren entrar, anden en el desierto. Y la duración de eso fue 40 años. No sé si eso fue su pregunta. Pero obviamente los que él endureció, eso sí es por odio.
Ya su ira llega, ya su tiempo, ya su tiempo de gracia termina. Cuando el hombre insiste en perseverar y perseverar en su rechazo de la bondad de Dios, llega el momento cuando Dios dice, ok, que se haga tu voluntad. Ya no puedes más, ya no obro más en ti, ya no tienes posibilidad de ser salvo. O sea, a veces eso sucede hasta en la vida de la persona. Y eso es lo que pasó a la mayoría de los adultos que salieron de Egipto. Profesor, ¿podríamos decir que esto puede suceder ahora? ¿Que Dios endurece a una persona? Sí. Claro, claro. Pero siempre sucede, como en el caso de Faraón es un ejemplo claro, y también de Saúl, primer rey de Israel, y otros pocos que mencionan específicamente que Dios los endureció, es siempre después de que la persona endurece a sí mismo primero. Y a veces no podemos decir cuánto tiempo pasa antes de que Dios endurezca la persona, pero sí pasa. Pero nosotros, no sabiendo cuándo haya pasado, vamos siempre a tratar a la persona como que puede ser salvo todavía. Nunca vamos nosotros a decir, tú ya sé que tú has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Sé que Dios ya te ha endurecido a ti. Eso no vamos a decir a nadie porque eso no sabemos. Solo sabemos casos en la Biblia porque la Biblia lo presenta y muestra que que Dios hace eso después de mucha perseverancia en incredulidad y rechazar de su bondad. Pero sí puede pasar y sí podemos usar eso para exhortar. Mire, eso podemos decir. Si sigues en tu incredulidad, en tu rechazo, podría llegar un día cuando Dios ya te rechace a ti. ¿Sí? Eso podemos decir, sin decir que ya lo ha pasado. Nunca vamos a decir que ya lo ha pasado. Pero sí podemos exhortar, mira, que no sigas así hasta el punto en que Dios te endurezca. Eso podemos decir. Herbert, bienvenido. No lo había visto antes, pero... Sí, buenas noches. Disculpen, tenía problemas con mi celular y no pude entrar a tiempo, pero por lo menos estoy escuchando la parte final. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pastor, no, pregunta no, sino corroborando algo con el texto que dice que si alguno viene a predicar otro evangelio diferente al que ya todo escrito, ténganlo por anatema. Ajá. Da a entender de que se puede rehusar una persona de tal forma, porque anatema téngalo como un maldito, ¿cierto? Y si lo tengo como maldito, es algo completamente seria la situación de pronto en el punto de vista, pero la Biblia me manda que yo a esa persona que me venga con algo diferente, dice que aún si fuese un ángel del cielo, ya, que viniese con otro evangelio diferente, entonces lo que, sí, idea. Dice que sea anatema, no dice que nosotros vamos a considerarlo como anatema o que vamos a decir que ya no hay posibilidad de que sea salvo. Entonces, nosotros sí vamos a considerar su doctrina como anatema, como contrario al evangelio. No es realmente evangelio. Cualquier doctrina que hace parecer que el hombre contribuye a su salvación. Por ejemplo, cuando enseñan que el ser humano tiene que hacer su decisión para tener la fe. Y no está enseñando que es obra del Espíritu Santo. Eso es un evangelio que realmente no es evangelio, es perversión del evangelio. Y esa doctrina es anatema, debe ser condenada la doctrina. Entonces, eso vamos a condenar y vamos a exhortar a las personas que están enseñando tales cosas o rehusan bautizar a los infantes porque tienen que llegar a la edad cuando pueden hacer su propia decisión. Ahí está relacionada. ¿Sí? No, eso es grave. ¿Sí? Eso es una doctrina contraria al evangelio. Eso da crédito al hombre para su salvación. Entonces podemos exhortar así y podemos decir, no siga así, es grave. Eso podemos decir, pero aún así
buscar que esa persona corrija sus errores y sea salvo. Entonces, no vamos a decir usted absolutamente va a ser condenado porque ha enseñado eso. Si persiste, ya vamos a separarnos de ellos y no practicar compañerismo, no unirnos con ellos en adoración y cultos, etc. Pero sí vamos a tratar esa doctrina no como evangelio, sino perversión y anatema. Pero deseando que la persona se dé cuenta y cambie su enseñanza falsa y comience a enseñar la sana doctrina. Pero sí muestra la gravedad. Esas son palabras fuertes, sí tiene razón. Y obviamente, si persiste en enseñanza que da crédito al hombre y si está pensando que él mismo se ha salvado a sí mismo en el día del juicio, el anatema de Dios sí va a pronunciarse. Ahí va a ser condenada esa persona. Y eso dice también Gálatas 3:10, el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Todavía tiene oportunidad en su vida de arrepentirse de eso y recibir el perdón, pero si sigue así, con esa forma de creer en el día del juicio, sí, ahí Dios va a condenar a esa persona que está confiando en sí mismo, en su propia obra, en lugar de confiar completamente en Jesús. ¿Alguien más? Bueno, son buenas las preguntas. También Muchas gracias, profesor. es con gusto. Si alguien más ha tenido una pregunta y no ha podido por algún motivo presentarla aquí, puede presentarla en el grupo de WhatsApp y ahí podemos tratar con esa pregunta, si Dios permite. Bueno, entonces sería todo para esta vez. La próxima reunión sería el próximo martes a la misma hora. Espero que todos puedan seguir el curso. Hasta mañana. Muy bien, hasta el martes, sí. Que Dios les guarde y les bendiga mientras tanto. Que pase buena noche, pastor. Muy buenas. Dios bendiga. Amén, buenas noches. Dios les Ok. bendiga. Gracias. Buenas noches, Dios le bendiga.